vino a, que no vino a derogar la ley, sino a darle perfección. Apenas hace 9 días celebrábamos la fiesta de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Y cada día 1 de noviembre, la liturgia en la Eucaristía pone siempre el Evangelio de las Bienaventuranzas. Y nos dice una y otra vez la razón de que se ponga precisamente ese Evangelio el día de Todos los Santos. La respuesta más clara nos la dio el Papa San Juan Pablo II en una homilía que pronunció precisamente en el Camposanto de Roma el día 1 de noviembre de 1981, después de que había tenido el grave atentado. Y decía, a propósito de las bienaventuranzas, que decía, hoy celebramos una fiesta en la cual tomamos en cuenta aquellos que fueron fieles al código de la santidad del Evangelio, a las bienaventuranzas, al que se mantuvieron fieles hasta el final. Y por eso hoy, decía, celebramos a todos aquellos que no solamente conocieron las bienaventuranzas, sino que las vivieron plenamente, demostrando así que son ideales alcanzables, que no son ideales etéreos, lejanos, imposibles de lograr. Como dicen muchos, es la utopía cristiana. Es tan grande y tan elevada y tan hermosa que es imposible que sea verdad. Y decía precisamente el Papa, demostrando que es un ideal alcanzable para todos y que si Dios nos los pone como meta, es porque podemos alcanzarla todos. Es la meta de la santidad. Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad. Desde el día de nuestro bautismo, recibimos la vocación a la santidad y al apostolado. Por eso, es parte integrante de la vocación cristiana. Es la nueva ley del Evangelio. Es la ley que Cristo vino a perfeccionar. Los mandamientos son la ley del Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas son la ley del Nuevo Testamento. Y es precisamente San Mateo el que nos las narra mejor. Hay 2 versiones, la de San Mateo y la de San Lucas. Y San Mateo, que escribe para los judíos que se habían convertido al cristianismo, las desglosa mejor, las explica más, las profundiza más y las relaciona con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están también las bienaventuranzas y se repiten muchas veces, más de 100. Y esas bienaventuranzas del Antiguo Testamento pasan a perfeccionarse en el Nuevo Testamento. Por eso la ley antigua, la ley mosaica, viene a ser el antecedente inmediato de la ley evangélica. Y se complementan las dos. Precisamente San Mateo, en cada una de las bienaventuranzas que pone en su evangelio, tienen un pasado. Es decir, cada bienaventuranza tiene una historia detrás que está en el Antiguo Testamento. Y por eso, para comprender algunas de las bienaventuranzas, tenemos que ir al Antiguo Testamento, que es como un diccionario. El Antiguo Testamento nos explica mucho de las bienaventuranzas para comprenderlas de acuerdo como Cristo las predicó, porque tienen un pasado profético, tienen un pasado bíblico. Muchos dicen que la culminación del Evangelio es el amor,
que Cristo dijo en Juan 13, 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros como yo los he amado. Dicen, allí está la esencia del Evangelio. Allí está el corazón y el centro del Evangelio, no en las bienaventuranzas. Pero no se dan cuenta que las bienaventuranzas son precisamente el substrato del amor. Pudiéramos decir que eso que dice Jesús en Juan 13, 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, una nueva ley. Esa nueva ley se sustenta precisamente en el amor. Las bienaventuranzas todas tienen como común denominador el amor. Y la expresión mejor de las bienaventuranzas, así como decíamos en el catecismo, hablando de los mandamientos, estos 10 mandamientos se encierran en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Nos dirá San Juan, se encierran en 1, amar al prójimo, porque en el prójimo amamos a Dios, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo podemos amar a Dios al que no vemos si no amamos a nuestro hermano al que sí vemos? Por eso podemos decir que estos 10 mandamientos se encierran en el amor al hermano y en él amamos a Dios. La prueba de que amamos a Dios es que amamos al hermano. Ahora bien, las bienaventuranzas tienen precisamente por base la práctica de este mandamiento. Por eso, repito, son el corazón del Evangelio, son la nueva ley de la moralidad cristiana, son la quinta esencia del Evangelio y son el ideal más hermoso, más sublime que todo mundo admira. Las bienaventuranzas son admiradas por musulmanes, por budistas, por hinduistas, porque no se han dicho palabras más sublimes sobre la tierra que las que Cristo dijo al pronunciar las bienaventuranzas. Pero también nos vino a hablar de lo más importante del hombre. ¿Qué es lo que más buscamos todos? ¿Qué es lo que más anhelamos toda nuestra vida? La felicidad. Es el centro de las aspiraciones del hombre y por aquí empezó Cristo su predicación. Por eso San Mateo divide su evangelio en 7 partes. La primera parte, la infancia, los reyes, los primeros discípulos, y la última parte es la pasión, muerte y resurrección. Y entre estas dos extremos, la primera parte y la última, la séptima, están 5 grandes discursos. El primer discurso, el que es el de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. El segundo gran discurso en el capítulo 10, que es el sermón misionero. El tercer gran discurso es el de las parábolas, capítulo 13. El cuarto gran discurso es el discurso eclesiológico, capítulo 18. Y el quinto gran discurso es el discurso escatológico, en el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Cristo pronunció las bienaventuranzas, no sabemos exactamente cuándo, exactamente dónde, la vamos a ver, que por eso se llama el Sermón del Monte, porque la tradición nos dice en dónde fueron, pero San Mateo las une, de acuerdo a su redacción del Evangelio, las une en este capítulo 5, 6 y 7. Allí está todo el Evangelio, precisamente porque empiezan con las bienaventuranzas. Y al hablarnos de ellas, San Agustín, que fue el primero que las comentó, le llamó el Sermón del Monte. Pero también hay otra razón, no tanto porque las dicho en un monte, las dijo en una colina. Los que tenemos la dicha de conocer la Tierra Santa sabemos que hay un lugar donde dice las bienaventuranzas, es una colina, no es un monte. Pero dice que es el Sermón del Monte porque Mateo, que escribe para los judíos, quería demostrarles
que Cristo era el nuevo Moisés. Y así como Moisés recibió la ley de Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, ahí están los 10 mandamientos, así Cristo en el monte de las bienaventuranzas nos predica la nueva ley. Por eso es la nueva ley, el nuevo código de la santidad. Si en el Antiguo Testamento cumplir la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, era justificarnos, era santificarnos, el Nuevo Testamento, cumplir las bienaventuranzas es santificarnos. Y cumplir las bienaventuranzas es amar a fondo perdido, amar incondicionalmente, amar hasta los enemigos. Y las bienaventuranzas precisamente son, repito, tan fundamentadas precisamente en el amor. Pero este sermón, como decía Fulton Sheen, el día que Cristo predicó las bienaventuranzas, firmó su sentencia de muerte, porque vino a poner la felicidad en donde todo mundo no la pone. Nosotros ponemos la felicidad en el poder, en el tener y en el placer. Y Cristo vino a poner la felicidad precisamente en lo contrario, en no tener, en padecer y en amar. Y amar es lo más difícil, más que cumplir las bienaventuranzas. Si los mandamientos son cumplir la voluntad de Dios, las bienaventuranzas es cumplir más todavía los gustos de Dios. Es agradar a Dios plenamente. Por eso las bienaventuranzas tienen como premio el reino de Dios. La primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver cómo están todas las demás, pero todas es el premio. Por ejemplo, la quinta, dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia, serán tratados con misericordia. La séptima, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La cuarta, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, porque serán plenificados, serán saciados, alcanzarán su finalidad con Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Vean, todas tienen como finalidad la salvación. Y este sermón abarca dos cosas importantes en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Por algo Jesús dice en el capítulo 12 de San Mateo, en amar a Dios y al prójimo se encuentran toda la ley y los profetas. Y lo mismo repetirá San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10. Amar es cumplir con toda la ley. Si tiene por fundamento estas dos cosas, la ley y el reino, fíjense, la bienaventuranza es un mandato. Y ese mandato, sean pobres de espíritu, para que alcancen el reino de Dios. Entonces, digamos que las bienaventuranzas se sustentan en el Antiguo Testamento, en la ley y el reino. El Nuevo Testamento, la ley del nueva y el reino. ¿Qué significa para los judíos la ley? Era lo máximo. Era un regalo de Dios. Era la predilección de Dios por su pueblo. Por eso se sentían el pueblo elegido, porque Dios les había revelado su voluntad. Y esa voluntad eran los mandamientos. Nada más que ellos pensaban que era nada más para ellos. Y eso lo vamos a ver hasta la venida de Cristo. Siempre pensaban que la salvación, que la voluntad salvífica de Dios era nada más para ellos. A pesar de que había muchas profecías que era para todos, siempre que tuvieron esa mentalidad. Todavía la vamos a ver en el principio de la iglesia. Los primeros apóstoles querían nada más predicar a los judíos. Dios suscita a San Pablo
y abre las puertas precisamente a todos. San Pablo es el gran campeón del catolicismo, de la universalidad. Y por eso tuvo que enfrentarse incluso a San Pedro para decirle, no, la salvación es para todos, no nada más para los judíos. Precisamente aquella ley que para los judíos era lo máximo, vino a menos poco a poco, con el tiempo, como siempre. Al principio todo es fervor, todo es entusiasmo, pero pasó el tiempo y esa ley se fue diluyendo, de tal manera que por ahí, por el siglo séptimo, octavo antes de Cristo, hubo incluso reyes herejes, reyes que apostataron de la verdadera fe, que no cumplían para nada la ley y el pueblo tampoco. Y entonces vino la gran corrección de Dios, que fue el destierro de Babilonia. Durante el destierro de Babilonia, el pueblo cambió muchísimo, aprendió la lección. Y decían, por ejemplo, lo dirá Daniel y Ezequiel: Señor, hemos pecado, hemos desobedecido tus mandatos, hemos prevaricado y por eso nos pasa lo que nos pasa. Pero tu misericordia y tu bondad nos acogen otra vez. Y tenemos el segundo libro de Isaías, Isaías 2, en que es el libro de la consolación, en que viene un cambio precioso. Y entonces la ley vuelve a tomar un segundo aire, no a resucitar porque no había muerto, pero viene a tomar una segunda conciencia. Y el pueblo entonces empezó a acatar la ley, a celebrar la ley, a vivir la ley y a hacerla cumplir. Más aún surgieron grupos, tenemos los escribas y fariseos, que se dedicaban al estudio de la ley y a hacerla cumplir. Solo que, por desgracia, se quedaron con la ley externa. Se quedaron con el cumplimiento externo. Se quedaron con los accidentes. Y por eso Cristo, en sus controversias con los escribas y fariseos, va a ser siempre sobre la ley. Y sobre todo sobre el sábado, porque en el sábado los judíos habían como concentrado todo el cumplimiento de la ley. Acordémonos de la oración del fariseo y el publicano, capítulo 10 de San Lucas, en donde dice el fariseo: Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque cumplo con la ley, hasta en los mínimos detalles, hasta pagar el diezmo de la pimienta y de las hierbas de olor, hasta ayunar 2 veces por semana. Estaba mandando 2 veces al año, 2 veces por semana, o sea, cumplía de más. Y aquí estuvo precisamente el fariseísmo, que pensaban que por cumplir perfectamente la ley, por ser fieles a la ley, Dios tenía que salvarlos, porque ellos estaban ganando la salvación con el cumplimiento de la ley. Este es el fariseísmo. No nos salvamos con nuestras obras. Por más que cumplamos los mandamientos todos, si no les ponemos amor, no nos salvamos. Si cumplimos nada más externamente, como decimos, el cumplimiento, cumplo y miento, ahí no hay salvación. Por eso Cristo les insiste una y otra vez en la interioridad. Y vamos a ver, por ejemplo, en la bienaventuranza sexta, donde habla de la pureza del corazón. Ellos habían puesto la pureza en lo externo, un ritualismo purificador exagerado. Se lavaban las manos muchas veces al día, por eso había las purificaciones famosas, porque se contaminaban con todo, según ellos. Pero esa contaminación no tenía que ver nada, no era ni siquiera higiénica, era una contaminación ritual que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque pensaban que la pureza del corazón, la limpieza del corazón era algo externo, ¿no? Y Cristo insiste una y otra vez en la interioridad. Isaías les dirá: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Oseas dirá: misericordia y conocimiento de Dios quiero, y no tantos sacrificios externos. Entonces, habían viciado la ley. Se habían quedado con una multiplicación de leyes. De los 10 mandamientos, habían hecho 613.
es un legalismo tal que, por ejemplo, para el sábado, nada más para el sábado, tendría que cumplir 40 leyes. Cuando la ley se multiplica de esa manera, nos entra un complejo de incapacidad. No podemos cumplir con tanto. Y por lo tanto nos entra un complejo de culpa. Nosotros no cumplimos, a lo mejor los demás sí, pero yo no cumplo, no puedo. Entonces me entra un complejo de culpa. Incapacidad, complejo de culpa, eso nos incapacita precisamente para poder acercarnos a Dios. Nos tendemos un muro entre Dios y nosotros precisamente por no poder cumplir con tanta ley. A eso precisamente fue lo que Cristo siempre se opuso, precisamente con el legalismo. Tenían leyes para todo y dice, es bueno que cumpla con aquello, pero lo principal está aquí, cumplir con la justicia y con el amor. Amar y hacer justicia. Por eso dirá también, misericordia quiero y no sacrificios. Primero, lo interior. El otro aspecto es el reino. El reino de Dios en el Antiguo Testamento lo habían dividido en dos, o mejor dicho, había dos concepciones. Una concepción político-religiosa en la que esperar el reino de Dios era para ellos la restauración del reino de David. Entonces el Mesías iba a venir para restaurar el reino de David. Y entonces ponerlos a ellos por encima de todos los pueblos porque eran el pueblo elegido. Y esa era la expectación política, religioso-política, temporalista, nacionalista de la mayoría de los judíos. Incluso entre los mismos apóstoles. Después de la resurrección encontramos en Marcos que le dicen a Jesús, Señor, ahora sí vas a restaurar el reino de Israel. Ya había pasado la pasión, la muerte y resurrección y todavía andaban con la restauración del reino de Israel. Cristo no vino a restaurar el reino de Israel, político, religioso. Vino a instaurar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Precisamente es el centro de la predicación de Jesús. Por eso esta primera bienaventuranza dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última termina igual. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿De qué reino se trata? Es decir, que los judíos tienen dos, la visión político-religiosa y la visión espiritual, que es la del siervo de Yahvé. Si nos alcanza el tiempo, veremos un poco lo del siervo de Yahvé, que es un reino precisamente por el sufrimiento, por la pasión, por la muerte. Y será un reino de verdad y de vida, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino de gracia, no un reino temporalista, de poder temporal, de riqueza y de lujo, no. Es un reino espiritual. Y ese reino espiritual, ¿cómo se concretiza? Se concretiza con la salvación. Por eso Cristo nunca explica qué es el reino. Lo compara y las parábolas del reino, dice el reino de Dios es como una red que toma muchos pescados. Es como un sembradío. El reino de Dios es, dice muchas comparaciones, es como un mercader que busca perlas finas. Pero uno dice, ¿qué es? ¿Por qué? Porque ya todos sabían que ese reino de Dios era precisamente la salvación. Pero ellos habían tomado una salvación temporalista unida a la salvación espiritual. Y Cristo viene a predicarnos no un triunfo material de riqueza y de armas, sino un reino de justicia, de verdad, de amor, de paz y de gracia. Por eso el reino de Dios es, diríamos, para nosotros la salvación. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es, o sea, de ellos es la salvación. Les voy a pedir que tengan ahí su Biblia y que lean, por favor, para que nos expliquemos un poco mejor, que lean Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12.
y Lucas 6, del 20 al 26. Vamos a dar unos 4 o 5 minutos para que lo lean, para que entiendan lo que viene enseguida, para que hagan referencia a lo que les voy a decir después. Ya vamos a ver, vamos a entrar a las bienaventuranzas, pero para que no hablemos un poco así de memoria, sino que tengan ustedes una relación. Entonces, me voy a guardar silencio, le voy a dar tiempo para que lean Mateo 5, del 1 al 12. Lucas 6, del 20 al 26. Bien, creo que ya se dieron cuenta que hay una gran diferencia, pero es una diferencia meramente externa. Si se preguntan ustedes por qué dos redacciones distintas, muchos dicen es que Cristo predicó 2 veces las bienaventuranzas. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que a ambos evangelistas que nos hablan de las bienaventuranzas, Mateo y Lucas, siguen el famoso método derásico. Esto lo dicen los escrituristas, los biblistas. Método derásico significa que una misma doctrina la adaptan a sus destinatarios. San Mateo, ya les dije, escribe para los judíos convertidos al cristianismo, que tenían un pasado religioso, que oraban mucho, que tenían muchas normas que precisamente les hacían vivir una vida religiosa, muy entregada a Dios. Había mucha gente santa, había mucha gente justa. Esa gente le llaman los profetas el resto fiel, el resto fiel. Y es de explicar que, como siempre, cuando algo empieza, pues todo mundo se entusiasma y se entrega, pero queda poco a poco, se van apartando algunos y quedan unos pocos.
Esos pocos son el resto fiel. Así, por ejemplo, cuando había un profeta, los entusiasmaba, los seguían y todo. Se moría el profeta, pasaba el tiempo, nada más quedaban unos pocos, el resto fiel. Y ese resto fiel fue precisamente el que mantuvo la revelación desde Abraham hasta Jesús. Y de ese resto fiel surgieron, vamos a ver enseguida, los llamados pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé, que en hebreo se dice Anawim Yahvé. Anawim Yahvé. Los Anawim Yahvé son los que mantuvieron la verdadera fe del Antiguo Testamento y pasaron al Nuevo Testamento. Estos Anawim Yahvé tenemos, por ejemplo, ahí está José, ahí está María, ahí está Zacarías, ahí está Isabel, ahí está José de Arimatea, ahí está Nicodemo y tantísimos más. Gente justa, gente santa, gente buena, que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y quiénes son los Anawim Yahvé del Nuevo Testamento? Precisamente de los que habla la primera bienaventuranza. Los pobres de espíritu. Y ahora entramos a ver cada una de las bienaventuranzas. Nos vamos a entretener un poco en la primera porque es la más importante y la incluye a todas las demás. Y después, si nos alcanza el tiempo, veremos algo sobre cada una de las demás. Pero la primera bienaventuranza es la clave. Por algo es la primera bienaventuranza. Y podemos decir que así, ya les decía, así como decimos, estos 10 mandamientos se encierran en uno, estas 8 bienaventuranzas se encierran en la primera, la pobreza. Y por eso el método derásico era que los escritores o los redactores del Evangelio y todos los libros de ese tiempo adaptaban a su auditorio el mensaje. Eso se llama inculturación. Inculturaban el mensaje. Y si Mateo escribe para los judíos, pues se acomodaba a la mentalidad judía, a la tradición religiosa judía, a todo lo que los judíos tenían como sagrado. Por eso les decía, Mateo habla de Cristo como si fuera el nuevo Moisés, que predica las bienaventuranzas en el monte de las bienaventuranzas, porque Moisés había predicado las bienaventuranzas en el monte Sinaí, había recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Allí está la comparación. También estos evangelios, en cambio San Lucas escribe para los griegos. Los griegos no tenían tradición religiosa. Los griegos no sabían orar. Una cosa importante, San Lucas insiste mucho en la oración, mucho más que San Mateo, precisamente porque se adapta a ellos que no tenían tradición orante, que no tenían un pasado religioso, venían del paganismo, de un politeísmo o una ausencia de religión, ausencia de una cosa estructurada. Por eso San Lucas escribe de una manera, digamos, más directa, más, vamos a llamarle, más materializada. En cambio, San Mateo escribe más espiritualizado. Y lo primero que notamos, seguramente notaron varias cosas. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? Porque se acomodaron a los destinatarios. San Lucas para los griegos, San Mateo para los judíos. Ahí está la diferencia. No es que se contradigan, no es que Cristo haya dicho 2 veces las bienaventuranzas de una manera y luego las malaventuranzas, como dice San Lucas, sino que San Lucas redacta así precisamente para insistir en lo esencial. San Mateo, repito, las escribe así, las desglosa más para explicarse mejor con los judíos, que ellos sí sabían de qué se trataba. Y les repito, porque además cada bienaventuranza tiene un pasado bíblico. Dicho de otra manera, cada bienaventuranza parte del Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento. Por eso San Mateo escribe así. Pero es por el método derásico y por la adaptación. Pero la doctrina es la misma. Si ustedes se fijan en los detalles, son distintos. Los accidentes son muy distintos. La esencia del mensaje es la misma y sobre todo la primera bienaventuranza.
no tienen un orden lógico, porque fueron escritas precisamente como los apóstoles, como los dos evangelistas pudieron hacer su redacción. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a darles un orden lógico. Vamos a dividirlas en 3 bloques. Primer bloque, primera, tercera, quinta y sexta. Segundo bloque, cuarta y séptima. Tercer bloque, segunda y octava. Se las barajeo más despacio. Primer bloque, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la primera. La tercera, dichosos los no violentos, porque poseerán la tierra. O dichosos los mansos, porque poseerán la tierra. La quinta, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La sexta, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Estas 4 bienaventuranzas forman el primer bloque y se refieren al cambio personal. Por eso las ordeno así. Primera, tercera, quinta y sexta. ¿Tienen algo en común? Bueno, todas tienen algo en común, pero estas 3 tienen algo más en común, que es el cambio personal. Y ese cambio personal viene en la primera, se fundamenta en la fe. Y la segunda también. La primera bienaventuranza se fundamenta en la fe y la mansedumbre se fundamentan en la fe. La tercera, que es la bienaventuranza de la misericordia, se fundamenta en el amor. Y la sexta, que es la limpieza del corazón, se fundamenta en la esperanza. Entonces, fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales que nos salvan. Las 3 virtudes teologales que nos salvan. Por eso, pobreza, mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón, rectitud de corazón, sinceridad. Entonces, cambio personal. Estas 4 virtudes, las 4 bienaventuranzas. Repito, la primera, la pobreza, la tercera, la mansedumbre, la cuarta, la misericordia, y la tercera, la misericordia, y la cuarta, la limpieza interior, la recta intención. Esa es la pureza de corazón. Cambio personal. El segundo bloque, cambio comunitario. Nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Nos salvamos en la iglesia. Nos necesitamos para salvarnos. Nos salvamos precisamente en comunión con los demás. Por eso nuestra oración y la oración oficial de la iglesia siempre es en plural, para todos. No decimos Padre mío, Padre nuestro. Perdónanos, líbranos del maligno. Y así, ¿por qué? Precisamente porque nos salvamos comunitariamente. Entonces son la cuarta, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, la cuarta. Y la séptima, los que trabajan por la paz. ¿Cuál es el premio de hambre y sed de justicia? Porque se plenificarán. Se plenificarán, serán saciados. Serán satisfechos en sus aspiraciones. Hambre y sed de justicia. Aquí está una gran diferencia con Marcos, con Lucas. Lucas dice nada más hambre, San Mateo dice de justicia. En la primera, Lucas dice dichosos los que tienen hambre y San Mateo dice los que tienen hambre, dichosos los pobres de espíritu, la primera. La cuarta, hambre y sed de justicia.
Mateo añade de espíritu y de justicia. Esto es muy importante en Mateo, precisamente por lo que ya les dije, porque escribe para los judíos. Hambre y sed es una necesidad común. Y la cuarta, dichoso, digo la segunda del segundo bloque, es dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El premio de la cuarta es serán saciados. El premio de la séptima, ser llamados hijos de Dios. Un nuevo título, hijos de Dios. Y el tercer bloque lo componen la segunda, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y la última, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas dos últimas bienaventuranzas, la segunda y la octava, son el precio a pagar por vivir la dicha de la felicidad eterna. El precio a pagar. Fíjense, en ese precio está la persecución. Y la persecución ha acompañado a la iglesia toda su historia. Ahora sí que desde el nacimiento de su fundador hasta hoy. Por eso no es nada nuevo lo que está pasando en México en este momento. Ustedes saben que hay una demanda o hay una probabilidad de que haga una ley que prohíban cualquier manifestación religiosa durante estos días de Navidad, con un nacimiento en el lugar público. Va a venir también las imágenes de la Virgen de Guadalupe en el lugar público, pero no es ninguna novedad. Piensan que nos están haciendo un mal, nos están queriendo espantar con el petate del muerto, como decimos vulgarmente, porque esto ha sido toda la historia. México sabe de lo que es la persecución, más que cualquier otro país. Probablemente España y México son los países más perseguidos en los últimos 100 años, en que más ha habido persecución por la iglesia. Más que el comunismo, más que el nazismo, la revolución, la guerra del 39 del 36 al 39 en España, hubo más mártires que en toda la historia anterior, y la persecución en México del 1926 a 1929, más mártires que en todos los demás tiempos. Por lo tanto, es parte del programa. Más aún, no nos dice Cristo, infelices, desgraciados los perseguidos, no, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, por mi causa, porque de ustedes es el reino de los cielos, porque ustedes es la salvación. Ya dirán los judíos, precisamente que también vivieron persecución por su religión y por su fe, decían, los perseguidores hacen santos, porque un perseguidor, al matar a otro, lo hace mártir, lo hace santo, lo hace piadoso, lo hace justo. Y los perseguidos hacen impíos. ¿Por qué? Porque los santos, al ser martirizados por sus verdugos, ellos se convierten en impíos y los perseguidos se convierten en santos. Por eso tenemos que dichosos perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, entonces, la primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres, dice Lucas. Y entonces nos decimos, bueno, ¿qué es la pobreza? ¿Acaso la pobreza es una virtud? ¿Acaso la pobreza es algo que tengamos que amar y practicar para ser felices? La pobreza siempre ha sido un obstáculo siempre ha sido un obstáculo para entender
la felicidad en la tierra. Porque decimos en nuestro criterio, dichosos los ricos, dichosos los que tienen todo, dichosos los que gozan, dichosos los que tienen poder. Cristo viene y nos dice, dichosos los pobres. Entonces, ¿por qué si la pobreza es un vacío, si es una negatividad, cómo va a ser feliz, por ejemplo, uno que no tiene para comer hoy? ¿Cómo va a ser feliz uno que está enfermo, que no tiene salud? ¿Cómo va a ser feliz uno que no tiene cultura, no sabe nada? Entonces, ¿de qué pobreza se trata? Hay una gran discusión entre pobreza y riqueza y ha habido libros y libros sobre la pobreza y la riqueza. Podemos decir, si Cristo dijo frases tan tremendas como esta, es imposible para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Cuando oyeron esto, los apóstoles dijeron, entonces, ¿quién se puede salvar? Cristo les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero aquí es donde está el secreto. ¿Qué significa o qué significaba, qué pensaba Jesús cuando decía dichosos los pobres de espíritu? ¿A qué pobreza se estaba refiriendo? Para esto vamos a ver rápidamente la historia de la pobreza en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una ambivalencia al principio. La riqueza parecía una bendición de Dios y la pobreza parecía una maldición de Dios. Y esta idea permaneció. Por eso los pobres, los humildes, los necesitados, los enfermos, para los fariseos, que eran los cumplidores de la ley, estaban excluidos del reino. Eran gente maldita que no conoce la ley. Juan 7:9. Entonces, ellos pensaban que la pobreza era un castigo de Dios, que la enfermedad era un castigo de Dios, que la ignorancia era un castigo de Dios. Totalmente equivocadas, totalmente equivocadas. Pero para que veamos así muy soberamente cómo fue cambiando la pobreza física a pobreza religiosa, de pobreza, carencia a virtud. Y para esto les voy a decir cómo se fue formando la idea de un cambio de pobreza económica a pobreza espiritual o a pobreza de espíritu. Y tenemos así que en la sociedad judía, el más pobre de los pobres era el Ebed. Ebed es el esclavo. Casi no había esclavos en Israel, pero los que estaban eran los más pobres porque eran extranjeros, en primer lugar, no eran judíos, eran extranjeros, y la esclavitud pues era una costumbre, vamos a decir, universal, que duró hasta el siglo XVIII. Entonces, el más pobre de los pobres era el esclavo. Después del esclavo venía otra nomenclatura que podemos decir, decían, eran el misquén. Misquén es el que no tiene nada, está en pobreza extrema y apenas puede sobrevivir de la caridad pública. El pordiosero de los pordioseros, este sería el misquén. Estaba después el Rash. Rash era el que trabaja y apenas sobrevive. Apenas sobrevive porque no tiene casi para vestirse y para comer. Pero trabaja, distinto del misquén que ni tiene trabajo el pobre. El Rash es un poco un poquito más, digamos, superior al anterior. Después viene el DAC, D-A-K, DAC, que es
el que está oprimido. Literalmente es el que está aplastado, aquel que tiene la bota encima, como decimos nosotros vulgarmente, y que apenas puede moverse en su vida normal, porque está como aplastado por la sociedad. Después viene ese es el DAC, ahora viene el DAL, D-A-L, DAL, que significa el raquítico, el flaco, el débil, el desnutrido, en oposición al gordo y al bien nutrido, el DAL. Después viene otra palabrita, el ebión, ebión. Este es uno que no tiene nada, pero que protesta contra todo mundo y está envidiando a todos los demás. Es el que busca la manera de cambiar su situación violentamente. Es el predecesor de la lucha de clases. De hecho, durante el tiempo del judaísmo, antes de Cristo, hubo una rebelión de los esclavos y precisamente de los ebionistas, que se llamó la rebelión ebionista. ¿Por qué? Porque buscaban vengarse de los ricos, matándolos, y de ahí pues, se llamó precisamente la rebelión ebionista. No tiene, pero envidia a todo el mundo. Y viene después una palabrita, aní. Aní. Aní, que significa el que con reverencia se inclina ante los poderosos. Pero este aní, aquí está el primer paso, pasó después al siguiente término, que es anab, A-N-A-W, anab. Aní, anab, tienen la misma raíz, pero anab significa el que cree totalmente y que depende siempre de Dios. Depende totalmente de Dios. Es el que confía en Dios. Y esto pasó precisamente en el tiempo del profeta Sofonías. Sofonías vivió finales del siglo VII, finales del siglo VII, precisamente antes de la deportación a Babilonia. Y él fue el primero que usó la palabra Anab, pero en plural, Anawim, Anawim. Y este Anawim, les decía, es el que depende también del resto fiel. O sea, los Anawim proceden del resto fiel. Y el Anawim era aquel que ponía toda su confianza y su amor, sobre todo, su amor a Dios. No tenía posesiones, pero vivía en paz con sus carencias. Más aún, sabía que la verdadera riqueza no eran las cosas materiales, sino era su fe y su confianza en Dios. Aquí está el predecesor del pobre de espíritu. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que tiene su corazón y su mente abierta a Dios, que confía a Dios, que se deja amar por Dios y que se pone en manos de Dios. Cristo va a decir: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas del reino a los sabios, a los entendidos, a los sanos, a los justos, y las has revelado a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente pecadora, a los enfermos y a la gente que se siente débil ante todos, pero que se siente fortalecido por la bondad y el amor de Dios. Esta es una virtud que se llama disponibilidad. La disponibilidad. Entonces, si traducimos, dichosos los disponibles para Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, ahí tenemos la primera bienaventuranza. Dichosos los disponibles para Dios. ¿Y quiénes son los disponibles para Dios? Tenemos a la primera Anawim, la que dijo: he aquí la esclava del Señor. Esa es la pobreza espiritual. Y dirá después: porque puso sus ojos en la humildad de esa esclava.
poner los ojos en la humildad, es decir, es depender totalmente de Dios, ponerse en manos de Dios. Y por eso Cristo pone un ejemplo de pobreza espiritual, los niños. Fíjense, en Mateo 19 y Marcos 10 y Lucas 9, tenemos que nos encontramos varias veces con la gran novedad, con la gran belleza de los niños. Cuando Cristo dice, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y añade, y si ustedes no aceptan el reino de los cielos como un niño, no entrarán en él. Aquí está lo serio. ¿Qué significa ser como niño? Pues no aniñado, ni irresponsable, ni caprichoso. Ser como niño, para los judíos, el niño era alguien que no tenía absolutamente ningún derecho, que no poseía nada. Y el niño simbólicamente es eso, es alguien que depende totalmente de sus padres. El niño evangélico no es el aniñado, ni es el ignorante, ni es el irresponsable, ni es el inmaduro, sino que es el que depende y se sabe dependiente totalmente de Dios, como el niño en brazos de su madre, que se sabe amado por su madre, amado por su padre y que depende en todos de los demás. A esto se refiere Jesús cuando dice, si ustedes no toman el reino de los cielos como niño, nos dice Santa Teresita, ser como niño es ser conscientes de nuestra nada, ser conscientes de nuestra nada. Y también saber que Dios nos da la virtud, pero es siempre don de Dios. O sea, todo es de Dios, todo es gracia. Eso es el niño. Por eso, el ejemplo de la primera aventuranza son los niños, no por lo aniñado, sino por su plena confianza y su plena fe en Dios. Como el niño tiene plena confianza y plena fe y pleno amor en sus padres. También Cristo dice que son dichosos incluso pone una comparación tremenda que los judíos se escandalizaron. Para los judíos, los malos, los publicanos, los pecadores, los enfermos, eran gente excluida. Pues resulta que Cristo en su predicación, cuando predica por primera vez en Nazaret, Lucas 4, 18, Lucas 4, 18, allí tenemos la primera predicación de Jesús en su tierra. Cuando llegó a la sinagoga, le dieron el rollo, lo desenvolvió y empezó a leer Isaías 61, 1 y siguientes. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para evangelizar a los pobres. Aquí está primero, a los pobres. Para sanar a los de corazón contrito, ahí están los pecadores. Para anunciar el año de gracia de salvación, ahí está la salvación para todos. Ese fue como el programa de su predicación. Fue el discurso programático de Jesús en Nazaret. Y si ustedes leen el capítulo 18 el capítulo 4 de San Lucas, se van a dar cuenta cómo terminó esa predicación. Porque primero se admiraron. ¿Cómo es posible que este diga estas cosas cuando lo conocemos, estuvo aquí con nosotros, cuando aquí vivió tantos años? ¿De dónde aprendió esa ciencia y esa capacidad de hacer milagros? Y dice, y no creyeron en él. Jesús ya no volvió a Nazaret. Les dio la gran oportunidad de hacer su primera predicación ahí y decirle cuál era su programa. Y en vez de que se sintieran orgullosos de un paisano suyo que estaba precisamente como un profeta admirado por todos, lo rechazan hasta quererlo matar. Allí empezó la persecución, para que vean que no es nada nuevo y que no estén pensando que nos están espantando. Estamos acostumbrados a eso y más.
Más aún, todos los buenos cristianos que han llegado a la santidad, todos han sufrido persecución. No ha habido uno solo que no haya sufrido persecución. Y la iglesia, toda su historia ha sufrido persecución. De afuera y de adentro. La de afuera, pues causa muchos muertos y causa muchos problemas, pero la de adentro es la más tremenda, porque causa mucha perdición, mucha condenación. Y lo estamos viendo ahora. Estamos viviendo uno de los pasajes más tremendos de la persecución interna de la iglesia. Tenemos obispos y cardenales y sacerdotes. Ustedes saben del episcopado alemán y del episcopado belga y del episcopado de varios que están en contra del Papa, queriendo hacer una nueva iglesia, queriendo hacer que la iglesia se adapte a todas estas aberraciones de ahora. Esa es persecución contra la iglesia desde adentro. La más peligrosa, la más nefasta. Pero ahí está. Entonces, vamos a pasar a las... Había muchísimo que decir sobre la pobreza, pero la pobreza, en primer lugar, Cristo nunca condena la riqueza, pero tampoco la sataniza. Les digo, pero tampoco canoniza la pobreza. ¿Cuál es el punto clave por lo cual la riqueza es un peligro para la salvación? El apego a los bienes materiales. Ese apego a los bienes materiales se llama avaricia, se llama codicia. Y los ricos corren el peligro de no salvarse porque ponen toda su meta y toda su seguridad y toda su salvación en la riqueza. Por eso Cristo y por eso San Lucas dirá, ay de ustedes los ricos, porque tendrán pobreza. Ay de ustedes los ricos, porque se perderán. Y ahora entendemos aquella frase de Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, quiere decir que es imposible que alguien que se apega a la riqueza y tiene su seguridad y su salvación en ella, se pueda salvar. Por eso dirá también, no podemos ser esclavos o ser servidores de Dios y del dinero. El dinero o la riqueza. En ese sentido, digo, rechaza la pobreza, pero no porque sea mala la pobreza en sí, es un don de Dios. Entonces la rechaza el apego, el poner su seguridad y poner su salvación y poner su felicidad en lo material. Por eso tenemos parábolas como aquel rico que tuvo una gran cosecha y que tuvo sus graneros llenos y que dijo ahora sí, date a la buena vida, pues, insensato, esta noche te vas a morir. ¿Para quién quedan tus riquezas? ¿Dónde quedará todo lo que hiciste? La salvación no está en las cosas materiales. La salvación está solo en manos de Dios. Eso es lo que Cristo nos dice con esta primera bienaventuranza. Pasamos a la segunda del primer bloque, es la mansedumbre. La mansedumbre se puede traducir ahora por la no violencia o por, como Cristo dice, humilde de corazón. Y fíjense que Cristo la única vez que se pone como ejemplo está en Mateo 11:29. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero una vez, aprendan de mí. Es la única vez que Cristo dice eso. ¿Qué es aprender de Él? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es un conjunto de virtudes. Implica bondad, implica perdón, implica paciencia, implica comprensión, implica todo lo que podemos imaginar nosotros de bueno, que crea una atmósfera de serenidad en torno a lo que hacía Cristo. Cristo lo vemos, por ejemplo, en cualquier momento, incluso cuando lo atacan, cuando le dan una bofetada injustamente, con toda serenidad y con toda mansedumbre, dice,
Si obré mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me hieres? ¿Mm? Vemos la mansedumbre de Cristo en el momento en que Judas le da el beso de la traición y le dice, amigo. Fíjense, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahí está ejemplo de en vez de, ante la ofensa y ante la herida, en vez de revirar con una venganza, reacciona amando. Eso es la mansedumbre, reaccionar amando. Incluso cuando nos hieren y cuando nos ofenden, tener como dice, la estrategia del lobo. Dicen, yo no lo he visto, pero dicen los naturalistas, que los lobos cuando se pelean y cuando un lobo ya pone bajo su dominio al otro para agarrarlo del cuello y matarlo, el lobo se le pone al otro para que lo mate y entonces el otro rompe en ese momento la agresión. Esa es la estrategia del lobo, es decir, entregarse, no reaccionar con violencia, con ofensas, sino reaccionar amando. Cristo nos da otro ejemplo. Si te pegan en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Pues no que te dejes ahí hasta que te acabe, no. Quiere decir, reacciona con bondad. Ante un mal, no reacciones con otro, reacciona con bondad. Esa es la mansedumbre. Y para eso se necesita una fortaleza interior. No es apatía ni es linfático, no. Es una fuerza interior tremenda. Por eso la mansedumbre es el dominio de sí mismo. ¿Cuántas faltas, cuántos errores, cuántos estropicios evitaríamos si fuéramos dueños de nosotros mismos? Si no mandara en nosotros la ira, la venganza, la moda, sino que fuéramos nosotros capitanes de nuestro propio barco. Esa es la mansedumbre. Ser capitán de mi propio barco. Aquí mando yo y no mandan ni la ira, ni la venganza, ni los errores de los demás. Manda la verdad, manda la comprensión, manda el amor. Esa es la mansedumbre. Vean, primera bienaventuranza es ser pobres de espíritu, disponibles para Dios, totalmente desapegados a toda la materia, a todo lo material, y usar las cosas materiales para el bien. Incluso haciéndonos amigos, dirá Jesús, háganse amigos de la riqueza injusta para que cuando se les acabe, los reciban en el reino de los cielos. Es decir, que la riqueza incluso puede ayudarnos para la salvación si la usamos bien. Entonces, no la condena, no la sataniza, sino que no se apeguen a ella. Esa es la consigna. Y aquí la segunda es sean dueños de ustedes mismos. Y viene la tercera. Esta es preciosísima, pero es amplísima también, la misericordia. La misericordia es el atributo de Dios que más se repite en la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay salmos enteros, el 135, léanlo, es precioso. Repite 60 veces porque es eterna tu misericordia. Más aún, toda la obra de la salvación, toda la obra de la redención, parte de la misericordia. Es por la misericordia de Dios. De ahí parte la obra de la salvación. Todo es obra de la misericordia de Dios. La misericordia es lo más exquisito del amor. Y si Dios es amor, entonces la misericordia es la expresión mayor del amor. Por eso Dios es más grande perdonando que creando mundos. Oigan bien, es más grande perdonando que creando mundos. Y si algo le pedimos a Dios en todas las oraciones, en todas las Eucaristías, es el perdón. Pedimos su misericordia. Tenemos una fiesta preciosa que inauguró e instauró el Papa San Juan Pablo II, el segundo domingo de Pascua, el día de la divina misericordia, para agradecer a Dios toda la obra de la salvación, porque es obra de misericordia. Y la misericordia es la que nos salva. Ah,
pero tenemos el compromiso. El compromiso terrible, abundantísimo en gracias, pero tremendamente difícil. Sean misericordiosos, como vuestro Padre mi celestial es misericordioso. O dirá también San Lucas, sean perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Imagínense qué ideal tenemos. Pero si Dios nos lo pide, no nos está pidiendo un imposible. Él es el que va a actuar en nosotros. Él es el que perdona en nosotros. Él es el que ejerce la misericordia en nosotros y quiere que a través de nosotros se ejerza para con los demás. Por eso la bienaventuranza tiene, dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y hay una frase preciosa de Santiago, Santiago en su primera carta, en una única carta, Santiago 2:13. Recuerden, Santiago 2:13, que dice, habrá un juicio sin misericordia, fíjense nada más, habrá un juicio sin misericordia para que no tuvo misericordia al juzgar. El que tenga misericordia en el juicio para los demás, ese se podrá estar tranquilo ante el juicio. Tendrá un juicio misericordioso. Vamos a cambiarle un poco cambiar un poco la frase. Si perdonamos, de veras, vamos a ser perdonados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Aquí está el gran cambio interior. Aquí está la gran práctica del amor. Por eso las bienaventuranzas son el corazón del Evangelio. La nueva ley, con esto nos salvamos y si la cumplimos. Si amamos, cumplimos toda la ley. Entonces, esa sería la tercera del primer grupo. Y la cuarta del primer grupo es la sexta. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón bíblicamente es la interioridad. Por eso encontramos, por ejemplo, en el Salmo 24, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su recinto sacro? El hombre de manos limpias y de puro corazón, y de limpio corazón. Entonces, la limpieza de corazón es esa interioridad limpia, sincera, sin trampa, sin engaño. Es un corazón que es capaz de amar. Tenemos también si no me equivoco, Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Dice Dios en el Antiguo Testamento, mi pueblo lo voy a cambiar. Le voy a quitar ese corazón de piedra, duro, frío, sin amor. Le voy a dar un corazón de carne para que se purifique. Lo voy a purificar plenamente para que sea un corazón que ama, un corazón caliente, un corazón sensible. Es decir, que tengamos una personalidad libre de toda mancha, pura. Entonces, esa pureza de corazón, esa limpieza de corazón, no tiene que ver nada con las cosas, con la limpieza que los judíos hacían. Los judíos, según ellos, se purificaban lavándose las manos 30 veces al día. Pero, dirá Jesús, parecen sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, muy blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Ahí está. Una pureza externa, pero una impureza interna. Eso es lo que Cristo reclama. Y nos pide una pureza interna, la limpieza, la recta intención. Entonces tenemos así ya el primer bloque, la pobreza, la mansedumbre, la misericordia y la limpieza de corazón.
Habría mucho que decir sobre cada una. Se han escrito libros sobre cada una de ellas. Imagínense todo lo que podríamos decir. Entramos al segundo bloque. Vamos a ver cómo andamos todavía, sí. Entramos al segundo bloque y tenemos el segundo bloque. Hablamos del primer bloque, el cambio personal, la conversión personal, la santidad. Si nosotros vivimos estas 4 bienaventuranzas, nos convertimos en la transparencia de Cristo. Nos hacemos otros Cristos. Nos hacemos el siervo de Yahvé. Nos convertimos en el siervo de Yahvé. Imitamos a Cristo. Es la perfecta imitación de Cristo, porque las bienaventuranzas son como el retrato hablado de Cristo. Y el retrato hablado de su persona lo componen estas 4 bienaventuranzas: pobreza, mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón. Ahora viene el cambio comunitario. Cambiamos nosotros y ayudamos a cambiar a los demás, que es hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El hambre y la sed son 2, vamos a llamar, necesidades vitales. Necesidades vitales. Y si Cristo habla de la hambre y sed de justicia, no está hablando del hambre físico. El hambre físico siempre ha existido, desgraciadamente. Y ahora, según las estadísticas de hace 2 años, había un millón, no recuerdo exactamente, pero era algo así, 1.200.000 pobres en extremo en el mundo. Y otros 900 millones sin poder disfrutar de las cosas básicas como es luz, agua y alimentos, desde luego. Entonces, hambre. El hambre es siempre algo que está agazapado dentro de la injusticia. Es por la injusticia. Si nos fijamos bien, ¿cuánto se está gastando ahorita en la guerra? ¿Cuántos millones de dólares se están gastando en cada cohete, en cada misil que están enviando, en cada tanque que se destruye, en cada avión que derriban? Millones y millones. Entonces, es decir, que si toda esa riqueza se empleara para quitar el hambre en el mundo, nadie padecería hambre. Entonces, si se padece hambre, no es tanto porque sean flojos o porque no trabajen, es por la injusticia en la que se vive. Si hubiera un poquito más de justicia, entonces habría un poco más de la presencia de Dios en todas partes, porque eso es la justicia. La justicia no es tanto la justicia social o justicia política, la justicia es la santidad. Bíblicamente la justicia es la santidad de Dios. Por eso los justos son los santos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando el Evangelio habla de San José, dice era un hombre justo. Cuando habla de José de Arimateo y de Nicodemo, porque eran hombres justos, eran santos, eran buenos. Y buenos de verdad, no nada más de apariencia. Eran hombres y mujeres santos y justos. Entonces, hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios. Si tenemos hambre y sed de Dios, beneficiamos a todo mundo, porque entonces practicamos la justicia, tratamos de darle a cada quien lo que le pertenece. Y además, esa justicia nos santifica a nosotros y ayudamos a santificar a los demás. Porque así como decimos una fruta podrida pudre a las demás, una persona buena santifica a los demás. Un hombre justo crea justicia a tu alrededor. Un hombre recto crea rectitud a tu alrededor. Que muchos lo reprobarán o lo rechazarán, pero está creando justicia. Por eso precisamente la persecución. Porque el bien da en la cara al que hace el mal. Nos dirán en el libro de la sabiduría, nos echa en cara nuestros errores. Eso es lo que hace la santidad.
echar en cara los errores de los demás. Y no es porque lo hagamos así, no porque queramos echar en cara, porque pecadores somos todos, pero es que estamos haciendo que los demás vean cuál es el camino. Pero ya sabemos que en una sociedad injusta, hipócrita, el que obra bien estorba. El que obra bien no progresa. Tenemos una frase terrible: el que no tranza, no avanza. Ahí está retratado el verdadero injusto. Y otra peor, tenemos un himno que es un himno a la injusticia, un himno a la perversidad, un himno a la soberbia. ¿Saben cuál es el himno? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿El rey de dónde? ¿De quién? Sin trono, sin dinero, sin reino. El rey de la soledad. El macho mexicano que se enorgullece con el canto del rey es aquel que no tiene razones para vivir y por eso se cree rey de la nada. Ahí está la soberbia y ahí está la injusticia. Vean, cuando hay justicia, hay paz. Entonces pasamos a la siguiente. Dichosos los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz es hacer el bien. Dice Santo Tomás, la paz es el conjunto de bienes que necesitamos para ser felices. ¿Quién nos puede dar el conjunto de bienes que necesitamos para ser felices? Pues solo Dios. Por eso, cuando nosotros hacemos el bien a los demás, estamos trabajando por la paz. Fíjense que la bienaventuranza no dice dichosos los pacíficos, no, no es pacífico, es trabajar, es activo, no es pasiva, es activa, es una acción activa. Es trabajar, hacer el bien a los demás. Trabajar por la paz es hacerles algo bien, cualquier bien. Cuando nosotros le hacemos algún bien a cualquiera de nuestros hermanos, cualquier bien que les hagamos, estamos trabajando por la paz. Por eso dirá un salmo, la justicia y la paz se besan. Es decir, van juntas. La justicia y la paz se besan. Es decir, cuando hay justicia, hay paz. Más aún, la paz es producto de la justicia. Cuando nosotros tratamos de ser justos con los demás son justos con nosotros y nos dan paz. Les damos paz y recibimos paz. Y por eso Dios, que es el que nos da todo bien, es nuestro Padre. Todo lo recibimos de Él. Por eso nos hacemos hijos de Dios. Dirá el Apocalipsis, el que hace el bien, le daré una piedrita blanca y en él tendrá un nombre nuevo que será hijo de Dios. Es para decirnos de salvación. Cuando hacemos justicia y cuando trabajamos por la paz de los demás, entonces estamos trabajando por nuestra salvación y la salvación de los demás. Y pasamos al tercer bloque, nos quedan unos cuantos minutos. El tercer bloque es dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda y octava. Es el precio a pagar. El precio a pagar por vivir las bienaventuranzas, la primera, la tercera, la quinta y la sexta, la tercera, la cuarta y la séptima. Entonces, ahora vemos la segunda y la octava. La segunda, dichosos los que lloran. Pudiéramos hablar aquí mucho de lo que es llorar y de lo que es reír. Son dos verbos que van siempre correlativos y que son propiamente de la naturaleza humana, llorar y reír. Pero, para abreviar,
¿Cuándo lloramos de verdad? Solamente cuando hay un cambio interior. El que llora de verdad es porque hay un cambio interior. Ese cambio interior supone sufrimiento, supone dolor, supone fortaleza, supone perseverancia, supone la actitud siempre abierta a Dios para que nos perdone. Porque sobre todo, llorar por arrepentimiento o por comunión, eso es lo que hace un cambio interior. Y estamos pagando el precio por todo lo demás. Tenemos nosotros, pues yo creo que en todos los idiomas, pero aquí entre nosotros en México, tenemos otro verbo que es chillar. Y todos notamos cuando alguien llora y cuando alguien chilla. Cuando alguien llora y sabemos por qué motivo está llorando, porque hay un cambio interior, por la pérdida de un ser querido o por el perdón o por lo que sea, nos causa reverencia. No tenemos palabras para decirle, no llores. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo profundo que está cambiando a la persona. Y cuando encontramos a alguien que chilla, nos molesta. Nos molesta. Porque sabemos que son lágrimas de cocodrilo, que no hay sinceridad, que no hay cambio, va a seguir igual. Cuando una persona llora de verdad, es porque su dolor lo llena de amor y lo llena de esperanza y lo llena de fe. Ese es el precio que hay que pagar ante todo, ante la mansedumbre, ante la pobreza, ante la misericordia y ahora sobre todo, la última, la persecución. Ya les decía, hemos hablado mucho de la persecución, ya les decía, la persecución es parte del programa. Cristo lo dijo clarísimamente. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y en el capítulo 16 de San Juan dice, vendrá el día en que los que los persigan estarán pensando que están haciendo un servicio a Dios. Que están haciendo un servicio a Dios. Y cuando San Juan escribió su evangelio a final del siglo I, entre el año 96 y el año 100, había una persecución desatada en todo el imperio. Por eso escribió el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es precisamente para darle esperanza a la iglesia perseguida. Solamente que está escrito en símbolos, y por eso cuando se lee el Apocalipsis con tanto símbolo, con tanta simbología y con tantas cosas, que si no se entiende nada. Si no se conocen las claves del Apocalipsis, no se entiende nada. Por eso los hermanos separados que no conocen esas claves, pues dicen cualquier cosa, luego inventan otros muchos inventan también y aplican el Apocalipsis para todo. Ahora es que está la guerra y que las inundaciones y todo. El Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de ánimo, es un libro de entusiasmo para decir, lean los últimos capítulos y verán cómo el triunfo de la iglesia, capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, es precisamente para saber hacia dónde vamos. Hay persecución, hay lágrimas, hay todo, pero vamos hacia la plenitud. Bueno, voy a dejar unos minutos para alguna aclaración, alguna duda, porque creo que ya los aburrí, ya los cansé porque no paré de hablar durante tanto tiempo, entonces ahora vamos a tener unos minutos para que si hay alguna pregunta, la podamos responder. Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Soy Rebeca Vilchis. Sí. Pues más bien es la forma en como usted nos ha dado las bienaventuranzas en estos bloques. Sí, la pregunta es en esa de la perseverancia de la santidad. ¿Cómo podemos ir trabajando
para alcanzar cada una de estas bienaventuranzas en ese proceso que nos dice de pobreza, mansedumbre, misericordia y limpios de corazón? ¿Cómo podemos ir trabajándolo para ir caminando en ese proceso de llegar a la santidad? Y muy, muy importante, gracias por estas palabras, por compartirnos en el punto de las dos últimas, del último, el 2 y el 8. Me llena de esperanza. Yo creo que a todas es que dichosos los que lloran y son perseguidos. En este momento, pues esto nos fortalece por la situación que estamos viviendo en México, lejos de ponernos tristes. Ese es el precio que hay que pagar. Pero en la primera parte, en la conversión, ¿cómo podemos ir trabajando en estas 4 bienaventuranzas, Monseñor? Pues me estás diciendo cómo ser santos. Pues realmente tenemos la vocación a la santidad. ¿Y cómo nos santificamos? Viviendo con rectitud nuestra vocación. Es decir, cumplir cada uno con el papel que Dios nos ha dado en la vida, con la misión que Dios nos ha dado en la vida, haciendo todo lo que está de nuestra parte por colaborar con Dios. Él es el que hace todo. En la santidad, repito una frase que he dicho muchas veces, en la santidad y en el camino a la perfección, Dios pone su casi todo, pero quiere que pongamos nuestro casi nada. Y nuestro casi nada, si no lo ponemos, Él no pone su casi todo. Y para poner nuestro casi nada, necesitamos hacer el esfuerzo para perdonar, para ser misericordiosos, para no vivir apegados a las cosas materiales, para no engañar a nadie y para ser dueños de nosotros mismos en todos los momentos de nuestra vida. Que es una lucha muchísimo más difícil que el cumplir con los mandamientos. Les decía, en cumplir los mandamientos es el cumplimiento. Y por eso con las bienaventuranzas no hay cumplimiento. No podemos decir, ya cumplí, no. No podemos decir, ya me es suficiente, ya fui suficientemente misericordioso. No, no tiene límite. Por eso está superior hay más esfuerzo y más lucha en las bienaventuranzas que en cumplir los mandamientos. Eso es lo que nos hace santos y nada más, pero nada menos. Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Soy Rafa Pérez. Oiga, así en pocas palabras, toda esta bienaventuranzas, a través de la historia, pues se han visto muchos personajes, mucha gente que es donde a nuestro Señor Jesucristo, al oír hablar estas bienaventuranzas, pues deja ahí dar a conocer toda su naturaleza de Dios. En pocas palabras, cómo nos puede envolver todo esto en círculo, donde Dios manifiesta, donde nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios, a través de este sermón que la gente no cree, ni los sabios, o sea, de dónde le salió a Jesús siendo hombre toda esta expresión de las aventuranzas. Muchos dicen que vivir esto es casi imposible. Que humanamente, realmente humanamente es no imposible, pero es muy difícil. Pero tenemos el ejemplo. San Pablo nos dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Todos los santos y todas las personas justas y buenas son los que imitan lo mejor que pueden a Cristo. Existe un libro, ustedes lo conocen, de Kempis, Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Es el libro más excelente de la espiritualidad cristiana. Y con ese libro en la mano, nosotros podemos decir, vamos avanzando precisamente imitando a Cristo, porque el primero que las predicó y las vivió fue Cristo. Y la que las oyó y las vivió es María.
Estoy ahorita haciendo una investigación sobre cómo vivió Cristo las bienaventuranzas y cómo las vivió María. Espero en una oportunidad poder hablar de algo de esto, escribir algo de esto, pero es algo verdaderamente maravilloso porque ahí está todo. Es, como decía San Juan Pablo II, es el código de la santidad evangélica. Por eso es todo. No se puede resumir en unas cuantas palabras. Se puede decir Dios, y ese es el deseo de Dios, que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Llegar a la estatura del hombre perfecto, es decir, tratar de imitar a Cristo en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus emociones, en sus mandatos que nos da. Y sobre todo, en ese mandamiento nuevo. Si nos obsesionamos por el mandamiento nuevo, Juan 13, 34 y 35, pues ahí estamos cumpliendo con todo. No llegaremos, como dice San Pablo, no llegaremos ni nos juzgamos ya perfectos, no, pero estamos poniendo nuestra parte, repito, estamos poniendo nuestro casi nada. Gracias, Monseñor. Dios nos bendiga. Gracias. Monseñor, muy buenas noches. Graciela Sánchez de la Diócesis de Mexicali. Quiero darle primero las gracias por cómo nos aclara cada una de las bienaventuranzas. También, pues, desde el punto de vista de cómo Dios desde el principio nos da esa libertad para elegir, tener un alma sana, y poderlos seguir. Creo que estos son los caminos, los pasos para seguirlos, para efectivamente que volvernos santos, ¿verdad? Que como usted bien comenta y todos lo sabemos, pues no es nada fácil, es mucho esmero, pero que sí, como usted comentó, hubo un tiempo en que la mayoría de la gente se dedicaba a mucha oración. Eran otros tiempos que estos, en los que sí se podía llegar la gente más rápido a ser santa, por todo lo que padecían, por todo lo que pasaban, ¿verdad? En la actualidad, pues sí es un poco difícil, pero no imposible, irlos poco a poco, trabajando cada uno de estos, y pues le doy las gracias porque nos aclara perfectamente cómo si hay un camino de santidad, que a eso es a lo que Dios nos creó, para ser semejantes a Él, ¿verdad? Entonces, en nosotros está poder continuar realizarlo, y pues claro que hay muchos obstáculos, pero como bien mencionó, pues todo sí se puede hacer, con el amor se abren puertas y se puede todo, como cuando uno está enamorado no ve más que a la persona que nos tiene anonadadas, en este caso Jesús. Entonces, mientras que estemos ahí enamoradas de Jesús, yo creo que no podemos ver a otros lugares, y sí podemos lograrlo paso a paso. Muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Monseñor, yo quiero externarle las más profundas de las gracias, porque en este caminar que llevamos hacia nuestra teseración, que ya es a unos cuantos días, en los que vamos a renovar un compromiso. Y el compromiso precisamente es ese de encarnar las bienaventuranzas. Ir cada día tratando, como usted dice, de imitar a ese Jesús que es el centro de nuestra fe y es el centro de nuestra organización, de nuestra acción católica. Y Él, como Rey del Universo, nos está invitando a decirle sí, como María le dijo sí. Esa es nuestra teseración, y con ese espíritu debemos recibir esa tésera como esa invitación que se nos está dando, y nuestra respuesta sí. Muchísimas gracias, Monseñor, porque esto nos tiene que ayudar muchísimo para vivir con mayor conciencia lo que es esa teseración. Muchas gracias, Monseñor.
Monseñor, creo que hay poco tiempo y lo único que queremos, yo creo que a nombre de todos los que lo hemos escuchado, yo fui un exalumno de ustedes de hace 35 años y sigue usted igual de sabio, Monseñor. Dios nos lo bendiga, Dios de veras nos lo cuide mucho y le dé muchos años y nos siga enriqueciendo. Que Dios lo bendiga siempre, Monseñor. Gracias. Pues yo creo que ya es hora. Bueno, vamos a terminar. Voy a hacer una oración de la noche y les voy a dar la bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre Omnipotente, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, un buen Dios. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Dios, por cuya palabra todo se santifica y todo se santifica y bendice. Te suplicamos que hagas descender tu bendición sobre estos hijos y estas hijas tuyas, los defiendas de toda adversidad, de toda mala voluntad y de toda voluntad de persona malvada, y que tu diestra poderosa los conduzca por el camino de la justicia, la paz, el amor, la bondad y la alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.